yo vengo a hablaros de algo diferente. El título, como veis, lo he intentado de alguna forma hacer una simbiosis con la reunión que tenéis hoy. Es un proyecto paliativo para mejorar la humanización en nuestra práctica clínica, que de alguna forma es algo que necesitamos paliar porque realmente no es algo que se nos enseña habitualmente. Siempre se empieza con los conflictos de interés y normalmente se dice que no se tiene ninguno, yo tengo todos. Por eso me vais a perdonar por la ilusión y la pasión que pongo, porque evidentemente soy el responsable de un proyecto que tiene ya 8 años, se han escrito 6 libros, el 7 ya está editándose y se publicará en mayo, el 8º ya está escrito y el 9º está en marcha, con lo cual es un proyecto que continúa y evidentemente me veo muy vinculado a él para no tener toda la ilusión, la pasión y los conflictos de interés suficientes. Bueno, como toda película va a tener una serie de escenas, al menos van a ser estas 5, y que de alguna forma me vais a permitir que empiece con 3 reflexiones. Una es la de un director estadounidense, la otra es la de un pensador y un escritor uruguayo, y la otra es la de una educadora italiana. Dice el escritor estadounidense que el director estadounidense, que el escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. El pensador uruguayo, mucha magia y suerte tienen los niños que consiguen ser niños, y la educadora italiana, no me sigan a mí, sigan al niño. Con estas 3 frases podemos consensuar y podéis entender cuál es la filosofía y el objetivo del proyecto Cine y Pediatría. Empecemos con la primera parte, que es la unión de cuidados paliativos e infancia, y que le he denominado como una amistad de cine. Porque los cuidados paliativos implican muchos pacientes y muchas enfermedades. Los pacientes tanto como que se estima que alrededor de 125.000 pacientes van a necesitar cuidados paliativos al final de su vida, y de los cuales al menos 6.000 tendrán menos de 20 años. Y muchas enfermedades, porque al menos 1/3 de estos pacientes corresponden a los procesos oncológicos en la infancia y adolescencia, pero también a muchas otras enfermedades que vamos a tratar, como son las enfermedades raras, las enfermedades degenerativas, las enfermedades crónicas. Porque los cuidados paliativos son una necesidad, y esas cifras y la diapositiva anterior lo marca, pero es una obligación porque evidentemente su desarrollo se debe equiparar al de los adultos, y hablar de esto en este contexto evidentemente es una obviedad. Por tanto, hace muy poco se realizó la declaración en cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid con una serie de puntos, y recuerdo el 10, las herramientas fundamentales de la profesión para realizar esta labor son la ciencia y la conciencia. Y por otro lado, en el punto 11, estas herramientas se pueden enseñar y aprender. Y una forma de enseñar y aprender, evidentemente, son las artes, y una de las artes es el cine. Por lo tanto, bienvenidos a Cine y Pediatría. Bienvenidos al arte, la ciencia y la conciencia, a las emociones y reflexiones, al color y calor que dan las películas de todo el mundo y en todos los idiomas. Porque la pediatría es de cine y se puede aplicar a todas las áreas y, cómo no, también, ¿por qué no?, a la docencia y a la humanización en cuidados paliativos. Un cine visto con lo que se denomina una observación narrativa, que son los 3 pasos de la educación. Imaginaros que yo intento, de alguna forma, plantear los sentimientos y los valores que se plantean ante la pérdida de un hijo. Y yo prescribo una película, y se me ocurre La habitación del hijo de Nanni Moretti. En ese momento hay una prefiguración que es el antes de haber visto la película, es decir, lo que yo sé por experiencias personales y profesionales lo que significaría perder un hijo. Hay una configuración que es el ver la película, son esos 90 minutos en una sala de cine sin nada que me distraiga, a oscuras y en gran pantalla viendo la película. Y luego está una refiguración que es el después de ver una película, que era lo que tradicionalmente se conocía como cineforum, o al menos el planteamiento que se puede hacer. Fijaros, desde la Universidad de Salamanca, mis profesores de medicina, de microbiología, crearon hace mucho la única revista de cine y medicina que existe,
Y ellos clasifican las películas desde el punto de vista sanitario en 4 grupos. Saludables, que no tienen nada que ver con la medicina. Puntuales, que alguna escena o algún actor secundario pudiera tener algo que pudiera servir como clic para la enseñanza. Estarían las relevantes, que al menos 3 escenas o un actor principal podría tener cierto valor en el contenido sanitario, pero las que nos interesan en cine y pediatría, las que nos interesa prescribir en cine y pediatría, son las argumentales. Porque estos son los horizontes de cine y pediatría. Cuando uno ve el libro, el subtítulo es una oportunidad para la docencia y para la humanización en nuestra práctica clínica. Pero resulta que hace 5 años, cuando hice la conferencia de entrada en ASEMELLA, la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, en la Organización Médica Colegial, la titulé así: ¿te atreves a prescribir películas? Igual que prescribimos medicamentos, antibióticos, productos oncológicos, radiografías. ¿Y a quién podemos prescribir películas? Pues evidentemente a estudiantes, a residentes en formación, a nosotros mismos, a pacientes, a familiares, a educadores. Porque una película tiene una ficha técnica que es similar a la de un medicamento. Y prescribir es algo muy serio, e igual que no prescribimos igual un corticoide a un niño que a un adulto, a una paciente con insuficiencia renal que con insuficiencia hepática, tampoco debemos prescribir la misma película a un estudiante que a un paciente, a un adjunto que a un familiar, sobre todo en la fase de duelo que se encuentre ese familiar en un momento determinado. Por lo que puede ser muy bueno para un estudiante, puede ser en un momento determinado muy negativo, lógicamente, para otra persona que padezca la enfermedad o el proceso. Empecemos entonces con películas argumentales en cuidados paliativos. No las voy a describir, la mayoría las conoceréis, pero sin embargo serían argumentales para esa prefiguración, configuración y refiguración. Porque el cine es la universidad de las emociones, en la salud y en la enfermedad. Porque el cine se ve, se oye y se siente. Porque el cine, como nos decía Orson Welles, necesita todo un ejército. Y porque además es posible esas emociones y reflexiones pasarla a distintos ámbitos que trabajáis cada día en los cuidados paliativos. Por ejemplo, la propia profesión de ser médico. La enfermedad terminal. Las enfermedades degenerativas. La vulnerabilidad y el deterioro. Las enfermedades raras, desde la retinosis pigmentaria que padecía la cantante Björk, actriz de Bailar en la oscuridad, o a la síndrome de Proteus, algunos dijeron en algún momento que neurofibromatosis, del hombre elefante. El tránsito a la muerte digna. El acompañamiento al final de la vida. Isabel Coixet está de moda en los últimos premios Goya y es la actriz, la directora que de alguna forma hizo que todas sus películas sean con actores internacionales y abrió el camino a muchos directores españoles que han seguido el mismo camino. La trascendencia en películas como Theo Angelopoulos o la clásica de Carl Theodor Dreyer. La compasión, nuevamente aparece Isabel Coixet, o la clásica del paciente inglés. La soledad, que nos describió Benito Zambrano hace muchos años, y muchos años más atrás Dalton Trumbo. El sentido de la vida, según James Ivory o Richard Attenborough. La eutanasia, el suicidio asistido. Mar adentro aún es la película que más premios Goya atesora, 14 de 15 nominaciones, y han pasado unos cuantos años. La pérdida y el duelo, en la trilogía de Kieslowski, la película azul, sabéis que las otras eran rojo y blanco, y la muerte, de Luchino Visconti o del gran Ingmar Bergman, que para esto sus películas eran toda una fuente de inspiración. Pero bien, hoy hemos hablado de cine y pediatría, con lo cual la idea era buscar películas argumentales en cuidados paliativos pediátricos. Las he dividido en bloques de 5, de determinadas temáticas. Empecemos con la primera.
Una de las asignaturas que yo doy en pediatría en la facultad de la Universidad Miguel Hernández es leucemias y linfomas. Cuando yo desarrollo esta clase, los alumnos ya han oído este tema 5 veces en distintas asignaturas durante los 6 años anteriores. Con lo cual, lo que yo les pueda explicar de leucemias y linfomas específicos de la pediatría acabaría en un cuarto de hora. Normalmente les prescribo 5 películas. Sé que no las ven porque no entran en el MIR, que mañana se examinan, pero sé que probablemente cuando pase el tiempo las verán. Algunas son estas: Cartas a Dios, que yo creo que es una película fundamental para la pérdida y para la forma mágica de abordarlo. La decisión de Anne, que todos conocemos porque se emite muy frecuentemente, y todos los problemas bioéticos que ello describe, pero fijaros qué final tiene. Mi hermana murió esa noche. Ojalá pudiera decir que se curó milagrosamente, pero no fue así, simplemente dejó de respirar. Ojalá pudiera decir que de ese mal salió algún bien, que gracias a la muerte de Kate todos pudimos seguir viviendo, o incluso que su vida tuvo algún significado especial y pusieron su nombre a un parque o a una calle, o que el Tribunal Supremo cambió una ley por ella. Pero no ocurrió nada de eso, ocurrió sin más y ahora es un pedacito de cielo azul y todos tuvimos que seguir adelante. O esta película, que en realidad era un documental que una madrileña, Bárbara Celis, hizo a unos amigos en Nueva York y que en realidad era un pequeño documental como un regalo para el nacimiento de su hija. Pero cuando estaba grabando antes del año, se le diagnosticó una leucemia a esa niña. Y los padres dijeron, sigue grabando. Y entonces la película son 65 minutos de una bofetada a los sentimientos para saber realmente lo que es aceptarlo, no significa superarlo. Y esta película, que sigue un poco el modelo de Isabel Coixet, es como el equivalente pediátrico de Vivir sin mí, es decir, qué hacer en los últimos días de mi vida que me quedan. Y además con el mismo modelo, Gustavo Ron lo que hizo fue justamente coger también actores extranjeros. Y cómo no, esta película que nació de una colaboración de Paco Arango en el Hospital Niño Jesús y la historia real de este niño, que era canario, y que evidentemente fue el origen y el germen de Fundación Aladina. De hecho, Maktub, ¿sabéis qué significa? Estaba escrito. Y estaba escrito que no es más grande quien más ocupa, sino quien más vacío deja al marcharse, que es parte de la letra rap del niño que dejó escrita para esta película. Imaginaros que hablamos de oncología y de tumores sólidos. Este fue un regalo que nos dejó Antonio Mercero antes de perder, evidentemente, su demencia, y lógicamente nos plasmó un poco el mundo amarillo de Albert Espinosa, el osteosarcoma de Juan José Ballesta en esta película, o bien este tumor vertebral de Camino, una película maravillosa para poder entender la importancia de la fe en este proceso, pero que se desvirtuó evidentemente por una crítica, posiblemente no sé si necesaria, pero desde luego no le hizo ningún bien, contra el Opus Dei. Los tumores sólidos, como el meduloblastoma de Cartas al cielo, que yo creo que se debería de alguna forma prescribir conjuntamente Cartas a Dios y Cartas al cielo. Y esta es una película que es toda una declaración, porque esto es el diagnóstico de un tumor cerebral, una declaración de guerra. ¿Qué tiene de particular esta película? Valérie Doncelli es la directora y actriz principal, y Jeremy Elkane el actor principal. No tendría ningún valor si no fuera que son los padres de la historia real del niño, y no tendría ningún valor si no fuera que estaban separados y se unieron muchos años después para contar esta película. Y fijaros lo que dice: querían aguantar por Adán, por ellos, pero la realidad les atrapó poco a poco. Dejaron de trabajar, de ver a sus amigos, se aislaron, llegó el agotamiento, la soledad, se separaron y reencontraron varias veces, y se separaron definitivamente. Cada uno rehizo su vida, no volverían a ser los mismos, pero siempre estarían atados el uno al otro. Ante la enorme prueba que vivieron, no se tambalearon, destrozados sí, pero sólidos. Y eso que la historia acabó bien, y el niño vive sin secuelas. Y esta película, evidentemente, que para los adolescentes, pura literatura teenager, de John Green, bajo la misma estrella, que es una versión de Romeo y Julieta bajo los efectos de la quimioterapia. Como sabéis, él tiene osteosarcoma y ella un tumor tiroideo con metástasis pulmonares. Pero pasamos a las enfermedades raras,
otras 5 películas para prescribir de enfermedades raras. Yo entendí la adrenoleucodistrofia con esta película, no la entendí en la Facultad de Medicina. La verdadera historia de la familia O'Donnell, lo que se llama evidentemente esa familia que lógicamente atribuye y contribuye al avance de la ciencia. De hecho, sin estudiar medicina fue nombrado doctor honoris causa. Y esa frase potentísima: dile a tu cerebro que diga tu brazo, que diga tu mano, que mueva tu dedo meñique. Aquí la prefiguración, la configuración y la refiguración la hicimos hace 3 años en Avilés, en el Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría. Un día entero hablando alrededor de esta película de todos los temas bioéticos que incluyen la enfermedad rara y lo que proporciona esta película. Y lógicamente, después del Sexto Sentido, M. Night Shyamalan nos dejó El Protegido, que evidentemente es la lucha entre el bien y el mal, y lógicamente con la osteogénesis imperfecta como símbolo. O esta película sobre la mucopolisacaridosis, Medidas Extraordinarias, y lógicamente ese Harrison Ford que dice como gran doctor: yo investigo, hijo, no veo pacientes, le dice al padre del paciente. La Universidad de Nebraska paga más en un año a su entrenador de fútbol que todo mi presupuesto científico. Una historia real de lo que es la investigación en enfermedades raras. O esta película, Insensibles, sobre la insensibilidad congénita al dolor, una enfermedad muy rara. O esta otra recientemente estrenada, una maravilla, toda la serie literaria de Wonder, esa serie que tiene una filosofía que también nos iría ahora mismo en nuestro contexto social y político del país, que dice: entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. Y dice: sé que no soy un niño de 10 años normal, he pasado por 27 operaciones, me ayudaron a respirar, a ver, a oír sin audífonos, pero ninguna de ellas ha hecho que parezca normal. A los niños normales no se les queda mirando allá por donde van. El niño padece un síndrome de Treacher-Collins, y esta fue una experiencia de la escritora, que es una colombiana afincada en Estados Unidos, cuando de pronto se encontró con su hija en una tienda a un niño con estas características y no pudo verle. Y entonces su actitud le dejó tan mal que a partir de ahí empezó con la escritura de toda la serie de Wonder. ¿Y qué hablar de las enfermedades sindrómicas? Con el síndrome de Down evidentemente como capítulo fundamental. Y esta película francesa ya dejó una nota: el cine francés está evidentemente a años luz en cine y pediatría por encima de todos, de una sensibilidad muy impresionante. Esta película dice algo así en su comienzo: al principio no había nada, solo había música, el primer día hizo el sol, el segundo hizo el mar, el tercer día hizo los discos, el cuarto hizo la televisión, el quinto día hizo el pasto, el sexto día hizo a los hombres, el domingo descansó, era el séptimo día, entonces se preguntó si no faltaba nada, el octavo día hizo a George y vio que era lindo. George es el paciente con síndrome de Down que se encuentra al otro personaje y que le ayuda a entender la vida. Quien conviva con algún familiar con síndrome de Down entiende por qué el octavo día es evidentemente el más maravilloso. O el síndrome de Morquio, en una de las muchas obras de este escritor que se llevaron al cine y que lógicamente pues, nos describe una vivencia muy particular con una enfermedad rara. Hoy, que está tan de moda todo el cine LGTBI, esta película es un clásico sobre el síndrome de Klinefelter. Y cómo no, una película documental de María Ripoll realizada con la madre de esta niña, con un síndrome del maullido de gato, Lisa Pran, que dice: y lo que empieza a partir de ahí es mucho trabajo, es mucho dolor, mucha inseguridad, mucha soledad, no sabíamos a dónde ir, no sabíamos a quién recurrir, no hay medios estipulados donde te puedan orientar, no existe, y te sientes muy solo, completamente solo, tienes miedo. ¿Cómo nos suenan estas palabras? Y finalmente, Gabriel, con un síndrome de Williams, una película maravillosa, canadiense, porque el cine, cuando he dicho el cine francés, lo digo el cine francés en Francia, en Bélgica y en Canadá. Es un cine muy superior que de alguna forma refleja también el espíritu de la sociedad. Quiero ser normal como todos, soy adulto y quiero actuar como un adulto. Pasamos a 5 películas sobre enfermedades neurológicas. Esta evidentemente fue un tándem perfecto, la primera película de Gene Sheridan y el primer Oscar de Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis y Christy Brown eran uno mismo, se fusionaban en una historia real
evidentemente de superación. Y esto es muy típico, una de las primeras escenas, señor Brown, le dicen a su padre, su hijo nació hace un par de horas, hubo algunas complicaciones. O esta es historia real de un profesor que consiguió, pese a su síndrome de Gilles de la Tourette, evidentemente salir adelante. Ayer recibía un correo de un compañero mío, traumatólogo, que tenía unos familiares que querían una segunda consulta. Cuando me mandaron el informe y el vídeo, evidentemente la niña con 5 años tiene este síndrome, ¿no? Y claro, cuando uno ve el camino por recorrer, uno se da cuenta de la importancia de todos estos síndromes. O cómo no, esta película maravillosa sobre el autismo, una película china, absolutamente sorprendente, porque el actor principal que hace de padre es Jet Li, que es una de las estrellas de las artes marciales. Sin embargo, la película es una maravilla, de las mejores películas sobre autismo que existen. Y cómo no, volvemos al cine francés, el hijo de Bernard Tavernier, Nils Tavernier, hace con todas nuestras fuerzas, y habla de un padre que ejecutaba lo que se llaman los Iron Man, ese ejercicio maravilloso, y que evidentemente piensa algo así, tener un hijo le hizo tan feliz, dice la madre, pero cuando vio andar a los otros, y al suyo no, empezó a encerrarse, dejó de competir, hace muchos años que se aleja de él. La parálisis cerebral infantil le paralizó, pero gracias a que pudo renovarse, llegó a hacer el Iron Man con su propio hijo. Y como en esta película de mi amiga Paola García Costas, una directora joven madrileña que hizo Línea de meta sobre el síndrome de Rett. Una historia real sobre un padre que para visualizar esta epilepsia sindrómica saca a su hija en cada maratón y corre con ella. Y vamos al duelo alrededor de la infancia, esta ya la hemos prescrito, una película esencial, pero también existen otras. Esta película belga, Alabama Monroe, solo sea por la banda original, vale la pena verla. Es un tributo al green grass, que es una forma evidentemente de country. Si me apetece creer que Maybelle es una estrella en el cielo, lo haré. Si me apetece creer que es un pájaro en el alféizar, una mariposa en mi hombro o una maldita rana, lo haré. La pérdida de una paciente con un tumor con sus hijos que falleció. Y cómo no, películas tan simbólicas que, bueno, evidentemente se nutren de un libro, evidentemente, que es para todos de cabecera. O esta película, que fue una de las grandes triunfadoras de hace 2 años, y es una película con una gran reflexión sobre la pérdida. Al igual que esta, otra película belga en francés, no sé si la habéis visto, La Vía de Calabacín, es una maravilla. A veces sueño que soy mayor y que estoy con mi madre. Ella sigue hablando sola y bebiendo cerveza, y yo también bebo mucho. Me alegra saber que eso no pasará nunca. La pérdida del cariño, del amor y la soledad. Y cómo no, 2 películas finales. Cuando poníamos periodo de caducidad, que también lo ponen los medicamentos, sabéis que hay películas con un periodo de caducidad muy lento, ¿no? ¿Sabéis? 8 apellidos vascos, fue la película más vista hace 3 años. Fantástico. En cuanto apareció 8 apellidos catalanes, desapareció el periodo de caducidad. Esta película, cada vez que aparece La Pluma, con la música de Alan Silvestre, la habré visto 10 veces, pero me veo la 11 porque cada vez aprendo más de una película como esta. Y cómo no, la única película que yo he visto que a la entrada ponía, si no le gusta la película, le devolvemos el dinero. Porque nuestra formación cinematográfica no es buena, de forma que somos capaces de ver las 4 seguidas de Torrente, pero una película que nos habla del microcosmos y el macrocosmos, que es casi una ópera, que es casi un acto litúrgico, no somos capaces de verla. Esta es una película que reivindico, yo me la concedí para cuando cumplí 50 años, como homenaje, porque creo que en ese momento que tu vida ya ha pasado de la meseta y empieza a descender, es bueno tener nuestro árbol de la vida. Bien, alguien ha preguntado de forma online, a los cuales saludo, a todos aquellos que nos están visualizando por streaming, que cuáles son mis películas preferidas. Bueno, más o menos vienen aquí. Estos son las joyas de la corona, no son de cuidados paliativos, son de cine y pediatría, pero creo que toda persona que trabaje con la infancia, y como no, en cuidados paliativos pediátricos se trabaja con la infancia, deberíamos verlas. Hay 3 joyas para entender la infancia. Tienen 2 características en común. Son
3 películas francesas y son 3 películas documentales. Luego las veremos un poco más en el vídeo. La primera, Bebés, que prácticamente no tiene diálogos, pero es para entender la normalidad de un recién nacido y lactante durante los 18 primeros meses de vida en distintos países. La segunda, Camino a la escuela, para reflexionar sobre los distintos caminos a la escuela, porque no todos lo tenemos al lado de casa y nos viene a recoger un autobús. Y tercero, Solo es el principio, cómo reconocer a nuestros pequeños filósofos en una experiencia en una guardería de Francia con niños de 4 y 5 años y cuál es su pensamiento tan avanzado. Y luego 3 joyas para entender la medicina. Por un lado, Hipócrates, recientemente estrenada, y que es para entender lo que es la vida de un residente en formación. Y fijaros que esta frase, ¿cuánto lo habremos dicho algunos, no? Creo que lo voy a dejar. No estoy hecho para esto. Es una locura. Ser médico no es un trabajo, es una especie de maldición. O esta película, El milagro de Carintia. Carintia no es el nombre de la niña, es un estado de Austria, donde ocurrió una historia real de un ahogamiento en frío, y para entender y visualizar lo que es la realidad de una guardia médica con todos los problemas bioéticos que esto conlleva. Y dice, el fallecimiento del primer niño siempre resulta doloroso. Y algo me quedó claro, los niños tienen una dignidad mayor a la nuestra. O esta otra que también ha sido citada, para conocer la extraordinaria labor de un médico general. Porque cuando los pediatras reivindicamos en atención primaria la pediatría, no es en contra de los médicos generales, es a favor de los niños. No lo hacemos en contra de nadie. Y reivindicamos la enorme labor de un médico general, sin duda. Y esta es una de las películas. Pero también quiero contaros 2 directores que son de cine y pediatría. Cada uno de ellos atesoran 5 películas, con lo cual prácticamente su filmografía cuida la cine y la infancia. El primero es el español Moncho Armendáriz. Y estas 5 películas probablemente las conozcáis. Además, Moncho Armendáriz, tengo el honor y el placer de decir que ya es amigo mío. Él prologó el 4º libro y a partir de ahí, evidentemente, pues ¿qué me iba a decir? Que de lo que era un hobby, que era simplemente coleccionar películas que yo había visto que tenían que ver con la infancia, yo podría tener amigos de esta categoría cultural y moral. Y un japonés, Hirozaku Koreeda, que también tiene 5 películas, y esto nos dice del color y calor de cine y pediatría, cómo se ve la infancia en España o cómo se ve la infancia en Japón, la cultura cómo influye. Y finalizamos, como finalizan todas las películas, con un TN, porque esto va más allá de la siestología. Esto empezó, como os he dicho, en el año 2010, y a partir de recoger las 52 entradas anuales de los 52 posts que se emiten todos los sábados, y el del próximo sábado, que es mañana, será el 422, sin fallar uno, hay que ser friki. Yo siempre digo que salí de Alicante hecho un friki y llegué hecho un artista cuando me hicieron miembro de Asemella. Bueno, veis que los niños de las portadas crecen, y ya tenemos el 7º lanzado, y la portada está clara. La portada, además, cuando he visto a Ana, ella conoció el primer día de esta portada. Ella es la más pequeña, que es el nombre de Paula, y ella, que es mi primera nieta, pues será la portada de Cine y Pediatría 7. Quiero daros 3 frases para terminar y pasaremos a la visualización de un vídeo, que con eso yo creo que redondaréis, y ya entonces nos escaparemos un poco de lo que son los cuidados paliativos y un poco para el proyecto en general. La primera frase es, tú cierra los ojos y abre bien la mente. La segunda es, ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver, por temor, conformismo o pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Y la tercera, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo tengo que dar las gracias a todas las compañías que he tenido en este camino, desde inicialmente la Asociación Española de Pediatría, a la Asociación Latinoamericana de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría, la portuguesa, la argentina, la colombiana, la mexicana, etc. Lo que no he conseguido con la ciencia, lo he conseguido con un hobby. Hace pocos meses estaba dando esta conferencia delante de la Universidad de Harvard, de Yale, de Columbia. Eso no lo he conseguido con la medicina basada en la evidencia, ni con la cienciometría, ni con la bibliometría. Porque yo creo que hoy en día, si la técnica salvó la medicina en el siglo XX, lo único que la puede salvar en el XXI es la humanización. Y fusionar ambas cosas
es muy importante y yo creo que en cuidados paliativos de eso entendéis mucho y bien. Con lo cual, muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y si os parece, y gracias a la Universidad Internacional de La Rioja por invitarme, si os parece pasamos a ver el vídeo y con eso terminamos. Son aproximadamente, también termina con un TEN, con lo cual lo veremos enseguida. Si apagáis las luces se verá mejor.
meus gortos et es que te varan tu yuge es que te varan tu yuge es que te varan tu yugla huyam guelo portosata huyam guelo portosata in days of oed yo en ro dreistar mesio dreistar morio te yo en ro ana vera kala la Case de vignus Eragon arrede reves desfoan perdes arabes et rei